A continuación veremos un tutorial para crear un menú de navegación en HTML. Lo primero que hacemos es crear nuestra carpeta root y la estructura de un sitio web que incluye el index, la carpeta de imágenes, CSS, la carpeta de recursos. Abrimos el index HTML de la raíz del sitio. Lo primero que haremos es nombrar nuestro documento. Después en el body vamos a crear nuestro primer div, que será el contenedor del menú. Aplicamos los comentarios de HTML necesarios para identificar bien el documento. Después de esto procedemos a utilizar otro div que será el que nos permitirá centrar el menú dentro de la página o ubicarlo en la posición donde queramos. Igualmente aplicamos un comentario HTML para identificar nuestro documento. Después utilizamos una lista desordenada, seleccionando del panel de insertar, donde dice UL, que es la etiqueta para listas sin ordenar. Después de utilizar esta etiqueta, vamos a crear cada uno de los elementos del menú de navegación. Utilizamos la etiqueta LI o elemento de lista para ir incluyendo dentro de esta cada uno de los botones que vamos a utilizar. Después, en medio de las etiquetas de apertura y de cierre de LI, agregamos nuestro primer enlace. Vamos a colocar el nombre de inicio. En este momento pondremos un hashtag que es un enlace sin destino. Luego en el destino vamos a utilizar self para que en el momento de poner el URL abra en la misma ventana donde estamos navegando el sitio. En título ponemos una descripción sobre la funcionalidad del botón. Clave de acceso no ponemos nada y en el índice de fichas vamos a poner el número 1. Luego presionamos aceptar y vemos cómo ha creado el código para nuestro primer botón. Posteriormente podemos copiar esta línea desde la etiqueta LI hasta donde cierra y lo pegamos debajo y únicamente cambiamos los valores para personalizar los enlaces. Nuevamente el href, utilizamos hashtag para indicar que es de momento un enlace sin vínculo. El tab index sería 2. Aquí sería ir a la página quiénes somos y cambiamos el texto que aparecerá en el botón. Generamos nuestro tercer botón, nuevamente hashtag tab index o índice de fichas sería número 3, el título sería ir a la página de servicios, el target será nuevamente self y el texto del botón será servicios. Copiamos una última vez la etiqueta LI, nuevamente hashtag, el índice de fichas o tab index 4, ir a la página de contacto, el target self y el texto que debe aparecer en el enlace será contacto. Grabamos nuestro documento HTML y actualizamos en el navegador para poder visualizar de qué forma nos ha creado los botones. En este momento procedemos a crear nuestra hoja de estilos. En archivo nuevo, CSS, vamos a crear. Lo vamos a grabar en nuestra carpeta de CSS. Le ponemos el nombre de estilos.css y grabamos. Regresamos al HTML y en este momento vamos a enlazar la hoja de CSS con nuestro documento HTML. Vamos al menú principal en la parte de arriba, seleccionamos herramientas, luego CSS y por último adjuntar hoja de estilos.
Damos clic a examinar y buscamos en la carpeta SSS el archivo estilos que acabamos de crear. Vamos a aceptar, verificamos que sea como vínculo y nuevamente aceptar. Vemos, nos ha creado acá la línea de código donde está enlazado nuestro archivo CSS con el HTML. Grabamos y empezamos a crear los estilos para este menú. Lo primero que vamos a hacer es darle medidas y color al contenedor del menú. Podemos crear div.contenedor menú como nuestro selector. En este momento creamos el primer valor, que sería width, sería de un 100%, luego height o altura de 100 píxeles. Por último le ponemos un color de fondo, background, y seleccionamos algún color de la barra para que sea visible. Grabamos y actualizamos y vemos que ya está el menú indicado con el fondo rojo. Posteriormente, en nuestro HTML vemos que el div de clase menú es el que nos va a servir para centrar los elementos. div.menú. Para utilizarlo como selector, nuevamente le doy las propiedades. En este caso sería igualmente una altura de 100 píxeles, height 100 px, y luego un background con un color distinto para poder identificarlo dentro de nuestra página web. Actualizo la página y veo los cambios. En este momento el div menú acaba de sobreponerse en color y forma al del contenedor porque tiene las mismas dimensiones y las mismas características. Después voy a darle los estilos a los botones que se encuentran dentro de una lista, y en este caso sería nuestra lista UL. Lo que hago es crear una ruta para que únicamente estos enlaces que están dentro del menú sean los que van a recibir estas propiedades y no afecte a todos los enlaces del sitio. Pues lo primero que haría es escribir el nombre del selector, div menú, luego indicar con un espacio de que es una ruta de elementos. Dentro del div menú se encuentra el UL, ¿sí? Y dentro de UL se encuentra la etiqueta LI. Posteriormente le doy A para indicar que son los enlaces que voy a utilizar dentro de mi menú de navegación. Luego le vamos a dar un color para ver que esté efectuando los estilos que yo le quiero dar. Otro. Compruebo, entonces veo que aquí cada uno de estos ha cambiado de color. Después le voy a dar las propiedades a cada uno de los elementos de lista donde se encuentran los enlaces. Escribo nuevamente div.menú, UL, y ahora dejo en LI para que la ruta sea todos los elementos de lista que están dentro de una lista desordenada, que están dentro del div menú, los que reciban estas propiedades. Abro y cierro corchetes, ingreso dentro de esta área para poner las primeras características. Para poder flotar los elementos hacia el lado izquierdo de forma automática puedo utilizar float o en este caso transformar el display de tipo bloque a uno inline para que automáticamente él los coloque uno después de otro. Yo la propiedad display y ahora selecciono inline. Grabo y actualizo. Entonces veo que efectivamente cada uno de ellos está a la par del siguiente enlace. Ahora le voy a poner un color de fondo para poder ubicar bien hasta dónde llegan las características de esta línea. Selecciono la propiedad background y le vamos a poner un color. Grabo y actualizo. Pues veo cada uno de estos ahora tiene un color de fondo y el color del texto del enlace. Para poder separar el color de fondo de
del texto del enlace voy a utilizar la propiedad padding, que es el relleno que separa los elementos del borde de la caja. 5 píxeles en la parte superior e inferior, y luego 10 píxeles del lado izquierdo y derecho. Y como actualizo en el navegador y veo como ahora ya tienen más forma de botones los elementos. Para poder centrar el menú es necesario que en el selector div.menú yo le ponga un ancho específico. En este momento, viendo las propiedades, estimaría que son unos 400 píxeles y utilizo la propiedad width. 400 píxeles, grabo y actualizo en el navegador. Entonces veo dónde están las proporciones de estos elementos, aproximadamente los 400 que calculé. Posteriormente vamos a utilizar el método de centrado que vimos previamente, que incluye 3 características. Primero, que sea un elemento tipo bloque, luego que tenga un ancho en medidas y por último utilizar margen automático. Vemos, por ser un elemento tipo div, es automáticamente un elemento de tipo bloque, luego ya tiene un ancho en píxeles y por último utilizaríamos la tercera propiedad necesaria, que es margin. Le damos el valor auto. Actualizamos el navegador y vemos que ahora el menú está centrado. En este momento se puede apreciar que del lado izquierdo tenemos un espacio generado desde el borde de la caja hasta donde inicia nuestro primer menú. Esto es porque la etiqueta UL automáticamente agrega un padding del lado izquierdo a modo de sangría para iniciar los elementos de la lista. Entonces en este momento lo vamos a remover. Creamos en la parte de abajo un nuevo selector que sería div.menú y acá nos quedamos en UL para indicar que será el UL que está dentro del div.menú el que va a recibir estas propiedades. Entonces ponemos padding, 2 puntos y le vamos a dar la propiedad 0 píxeles o 0 unidades, grabamos y actualizamos. Entonces esto nos elimina el padding del espacio izquierdo que había generado automáticamente el elemento. Vemos que acá tenemos un espacio adicional y tenemos que reducir las medidas del elemento div.menú para que se pueda ajustar más el diseño al centrado que queremos. Entonces regreso en el CSS, busco dónde están las propiedades de div.menú y en lugar de 400 píxeles le voy a dar 370 píxeles para verificar cómo se ajusta el elemento. Ya tenemos algunos píxeles que nos sobran, voy a bajar a 350 píxeles las dimensiones para ver si se ajusta. Tenemos aquí todavía un par de píxeles que sobran. Lo grabo, actualizo y uno más. Bueno, entonces ahora ya tenemos nuestro menú centrado dentro de estos elementos y en este momento puedo empezar a personalizar las características en base al diseño de la maqueta o mockup que haya creado. Si vemos, también esta parte tiene bastante altura, nosotros podemos reducir las dimensiones del menú y del contenedor para que se ajuste más a la forma de nuestro diseño. En este momento al contenedor menú también le reduzco medidas. Ya tenemos en esta forma cómo se crea un menú utilizando las etiquetas de lista de HTML.